buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se oye ahí? Muy bien. Ya extrañábamos estos problemas, ¿verdad? Me da mucho gusto estar con ustedes, ahora teniéndolos aquí. La última vez que estuve en este auditorio no había nadie. Se sentía raro, pero me acostumbré que no había nadie, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, puedo verlos de nuevo. Aún así no estamos al 100%. Para todos los que nos acompañan en línea, aún no podemos regresar al 100%. Tenemos una capacidad limitada y la estamos respetando, pero gracias a Dios estamos una vez más aquí en el auditorio. Y bueno, nuestro objetivo es continuar con nuestro estudio. Así que vamos a continuar con el libro de Éxodo. Hoy es el tema número 52. Ya cumplimos un año, un mes estudiando Éxodo y todavía nos falta. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 21, versículo 24. Éxodo 21, 24. Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El nombre del tema es El libro del pacto, parte 3, actos de violencia. ¿Se acuerdan que estamos estudiando el libro del pacto, el libro donde Moisés registró todas estas leyes? La semana pasada estudiamos las leyes sobre los esclavos hebreos y hoy vamos a enfocarnos a las leyes sobre los actos de violencia. Y pongo este versículo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, porque esta es la llamada ley del talión, ¿verdad? Y aquí hay cosas importantes que debemos analizar porque el cristianismo es comúnmente atacado cuando llegamos a este punto. La ley del talión, que la palabra talión viene del latín talos o tale, que significa idéntico o semejante, indica que la ley del talión es aquella que te da o que aplica una pena equivalente o idéntica al acto que hiciste. Entonces, al hablar de la ley del talión, estamos hablando de una retribución idéntica según la falta que hayas cometido. Y es muy conocida esa ley del talión por la Biblia. Sin embargo, no es la referencia más antigua de la ley del talión. La referencia más antigua está en el código de Hammurabi. Y esto es lo que genera problemas para muchos, históricamente hablando. Porque si hablamos de la ley del talión y se estima que fue escrita o registrada en 1795 antes de Cristo, bueno, un periodo entre 1795 y 1750 antes de Cristo, y el Éxodo se escribió 300 años después, por ahí del 1440 antes de Cristo. Eso indica que el Éxodo es posterior, 300 años después, al código de Hammurabi. Y la ley del talión, el registro mejor preservado y antiguo que se tiene, es el código Hammurabi. De manera que algunos aseguran que el Éxodo, cuando habla de estas leyes, es una copia del código de Hammurabi. He visto muchísimas referencias y artículos donde critican al cristianismo y a los judíos por hablar de la ley de Moisés como algo que provino de Dios, cuando ellos, según los registros arqueológicos, dirían o están dispuestos a decir que Moisés se copió esos códigos del código Hammurabi. ¿Me pueden poner por favor la foto de el registro que se tiene del código Hammurabi? Eso está en un museo. Y Hammurabi fue un rey de Babilonia que reinó en ese periodo de tiempo, 1795 hasta 1750 a.C. Y ese rey es recordado por promover y hacer cumplir un código de leyes que está ahí establecido. Entonces, los cristianos enfrentamos este ataque. Lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer hoy sobre la ley del talión es algo que Dios le dio a Moisés o es algo que Moisés copió del código Hammurabi. Porque cuando analizas el código Hammurabi y la ley mosaica o la ley de Moisés, hay muchas similitudes. De hecho, Moisés, en el relato estamos viendo que es Dios quien le dio las leyes, ¿verdad? Moisés registra que Dios le dio estas leyes. Bueno, Hammurabi y la cultura mesopotámica de aquel entonces consideran que el Dios, déjeme aquí, lo tengo apuntado, Shamash, le dio este código a Hammurabi. Entonces dicen, hasta en eso se parece. O Jehová, Dios de los
hebreos y los israelitas, ¿le dio el código a Moisés o fue Shamash quien le dio el código a Hammurabi y Moisés se copió? Entonces, ¿qué decimos los cristianos con respecto a eso? Porque antes de analizar la escritura y ver específicamente lo de ojo por ojo y diente por diente, etcétera, tendríamos que resolver si esto que vamos a leer es confiable o debiésemos darle mayor crédito a Hammurabi y su código. Entonces, primero, los cristianos reconocemos, número uno, que no toda la verdad está en la Biblia. Sin embargo, toda la Biblia es verdad. ¿Se entiende la diferencia? Todo lo que la Biblia dice es verdad, pero la Biblia no es la única fuente de verdad. Hay más verdad en otros libros. Por ejemplo, agarra un libro de matemáticas y si te dice que 1 más 1 es igual a 2, es verdad, aunque en la Biblia no esté eso, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en reconocer que hay otros textos que contienen verdad, pero ninguno de esos textos es inspirado por Dios. Si la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, todo lo que diga es verdad. Entonces, no hay ningún problema para nosotros reconocer que hay un código previo a la ley de Moisés que contenga verdad. Eso no es un problema para nosotros. Segundo, reconocemos que hay similitudes, castigos similares, aunque no idénticos, leyes similares, aunque no idénticas. Y eso no genera ningún problema, porque lo único que demuestra eso es que problemas como el adulterio, el robo, el asesinato, etcétera, existían también en otras culturas y se habían hecho esfuerzos por regularlos. Así que el hecho de que se parezcan en ningún momento significa que Moisés copió lo que dice ese código, porque no nada más hay similitudes, sino que también hay diferencias muy importantes que debemos considerar. Y quiero hablar de las más claras y evidentes brevemente para poder que tengamos información para poder responderle a aquel que nos acuse de que Moisés se copió del código Hammurabi. Número 1, aunque los dos códigos hablan de leyes, el Éxodo fue escrito para que los israelitas tuvieran paz con Dios, mientras que el código Hammurabi está escrito para que los hombres tengan paz con los hombres. O sea, el código Hammurabi está escrito en un sentido horizontal, para que los hombres estén en paz con los hombres. Pero el Éxodo está escrito en un sentido vertical, para que los hombres estén en paz con Dios. Segundo, el Éxodo se basa en sus leyes considerando la santidad que Dios demanda, porque Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Mientras que el código Hammurabi se basa en la responsabilidad de las personas con el trato a otras personas. Así que la esencia del código Hammurabi es meramente la sociedad, mientras que la esencia de la ley de Moisés, dada por Dios, está la santidad. Esto nos lleva a otro punto, que la ley de Moisés hace énfasis en reconocer que es el pecado el problema de la nación. Si la nación entra en desgracia, si la nación cae, se debe al pecado. Mientras que el código Hammurabi no habla para nada de ese tipo de fundamento. Y eso es muy importante aún en nuestros tiempos. Cuando hablamos de otros sistemas que parecen justos, o que parecen válidos, o que parecen bíblicos, tenemos que entender cuál es la base de ese sistema. Por ejemplo, la psicología. La psicología habla del bienestar del alma, ¿verdad? Según su palabra, de estar solucionando los conflictos, porque en esencia tú eres una persona buena que las circunstancias la han dañado. Y que si tú logras tener paz interior, hablando con otros sobre tus tristezas, tus depresiones, tus preocupaciones, etcétera, etcétera, vas a encontrar paz. Pero la psicología jamás te habla de pecado. Sin embargo, si vas a la Escritura, aunque sí dice que llevemos las cargas los unos de los otros, y sí dice que acudamos a Dios a desahogar nuestras penas, el problema del ser humano está en el pecado, no en las circunstancias, no en la sociedad, no en los traumas de mi niñez, sino en el pecado en nuestras vidas. Así que aunque hay cosas que pueden ser ciertas y describa la realidad en la psicología, como nunca se toca el tema del pecado y el problema de la santidad, no podemos confiar como en la psicología como una herramienta para resolver el problema, porque aunque me haga sentir bien, no resuelve mi pecado. Y bíblicamente el problema de la humanidad es el pecado, no cómo se siente. Entonces, hablando del código Hammurabi, no establece ningún fundamento de ese tipo, mientras que la ley de Moisés pone énfasis en que el problema de la humanidad y de la sociedad es el pecado.
La ley mosaica hace énfasis en los asuntos espirituales y el código Hammurabi no los menciona para nada. La ley de Moisés establece criterios para el perdón y el código Hammurabi no lo hace. Es decir, vamos a ver conforme vayamos analizando la ley que hay provisión legal para obtener perdón y el código Hammurabi no lo hace. Así que, aunque hay similitudes, mínimo, considerando estas diferencias, podemos ver que en esencia es totalmente diferente, ¿verdad? Además, el código Hammurabi no es el más antiguo. Por mucho tiempo se creyó que era el más antiguo. Y por eso, como nada más había código Hammurabi y ley de Moisés, decían, pues Moisés se copió de él. Pero después salieron a la luz códigos más antiguos. Por ejemplo, las leyes cuneiformes, escritas en el 2350 a.C. El código Urukagina, en el 2380 a.C. El código Ur-Nammu, en el 2050 a.C. y otros. Al momento en que empezaron a aparecer fuentes mucho más antiguas que el Hammurabi, ya prácticamente nadie acusa a Moisés de copia, puesto que se ha demostrado que son conceptos muy, muy antiguos, ¿verdad? Sin embargo, muchos ateos de Internet lo siguen usando, ¿verdad? Y los cristianos, como no conocemos esta información, pensamos que tienen razón, o nos ponen en dudas o nos ponen en aprietos. Así que aclarando el asunto del código Hammurabi, que es muy utilizado para atacar el cristianismo, ahora sí vamos a estudiar la Escritura y ver cómo son las leyes que Dios ha estipulado, porque número 1, nos manifiesta cómo es Dios, y número 2, nos hace entender cómo era la cultura en aquel entonces. Y con esos dos factores podemos ver cómo deberíamos entenderlo en nuestro tiempo, ¿verdad? Para no cometer errores. Así que vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 12. Éxodo 21, 12 dice, el que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. Y esto es simplemente la afirmación del sexto mandamiento, ¿verdad? Éxodo 20, 13 dice, no mates, o no matarás. Y ya lo analizamos hace varias semanas. La palabra ahí, que se nos traduce como mates, es ratzak, que se traduce como asesinar. Y esa es la traducción correcta, no asesines. Ya vimos que hay diferencia, y lo estudiamos hace varias semanas, entre matar y asesinar, ¿verdad? Asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Específicamente estás hablando de una persona, un ser humano. No hay ningún animal a quien se le dé el nivel de persona, solamente los seres humanos. En cambio, matar es quitar la vida a un ser vivo, o perder la vida involuntariamente. Y un ser vivo puede ser una persona o un animal. Entonces, si yo veo un zancudo que me está picando en el brazo y lo mato, no digo que lo asesiné, ¿verdad? Sería un error decir que asesiné al zancudo. Número 1, no es persona, ¿verdad? Y aunque lo hice con alevosía y ventaja, no califica como asesinato. Pero si, por ejemplo, vamos a un trabajo, una empresa, y hay un accidente en la empresa y alguien termina muerto, no decimos que fue asesinado accidentalmente, ¿verdad? Murió accidentalmente. Para hablar de asesinato se refiere a la premeditación. Ahora, cuando vemos la serie de leyes que vamos a leer a continuación, no debemos olvidar que está hablando del asesinato y la pena que corresponde, porque si nos olvidamos de eso, vamos a llegar a interpretaciones muy raras de los versículos que vamos a leer. Entonces, cuando nos dice, vuelvo a leer el 12, el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte, lo primero que debemos notar aquí es que no hay excepción. No había perdón para el asesino. Si se comprobaba que tú habías premeditado ese asesinato, lo que lo convertiría en un asesinato, no había excepción. Vamos, por ejemplo, a Números 35-31, donde se dice con mucha más claridad. Números 35-31 dice, no aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte, tendrá que morir. Así que en la ley de Moisés no hay opción. ¿Mataste a alguien? Sí había opción. ¿Lo asesinaste? No hay opción. Tenías que morir y no había forma de que te libraras de la muerte. Permitir que el asesino continúe con vida representaba un pecado. Y más, ahorita avanzando más las leyes analizamos por qué. Porque muchos aquí acusan a Dios de ser despiadado, sanguinario. ¿Por qué no darle la oportunidad al asesino de rehacer su vida? Nosotros tenemos el sistema, nuestro sistema penal no tiene la pena de muerte, ¿verdad? Los meten a la cárcel.
Quizás la pena máxima es una sentencia de por vida. Y se supone que en un principio nuestras cárceles están diseñadas para que el individuo que cometió semejante falta pueda ser reintegrado a la sociedad. Pero ¿tú crees que nuestro sistema penal y las cárceles realmente hacen que el individuo se reintegre a la sociedad? ¿O simplemente le dan maestría y doctorado en criminalística? Los enseñan a ser más malos. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Claro que hay personas que entran ahí y Dios los cambia. Pero yo estoy hablando en un sentido puramente humano. Nuestras cárceles no están rehabilitando a las personas como debieran, ¿verdad? Ahora, los israelitas, en una teocracia donde hacen lo que Dios dice, no existía el concepto de sentencia de por vida, ¿verdad? Asesinaste a alguien, te morías, asunto arreglado, no hay opción. Luego, Éxodo 21:13, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio, aquí la palabra homicidio nos habla de que alguien le quitó la vida a otra persona, pero no fue intencional. Por eso no dice si el asesinato, ¿verdad? Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, podemos ver que se toma en cuenta la soberanía de Dios. Aunque parece accidental, no lo es. Lo será quizás desde nuestra perspectiva. Pero si Dios es soberano, nada sucede sin que Él lo permita. Así que aunque para nosotros pareciera algo accidental, lo que dice claramente la Escritura es que sucedió porque Dios así lo había determinado. Así que fíjate que en estas leyes está implícita la naturaleza divina. Si Dios es soberano y alguien murió en manos de otro, pero sin la intención, fue Dios quien decidió quitarle la vida. Y si fue Dios quien decidió hacerlo, yo no tengo por qué pagar el asesinato, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos esto. Se asume que nada sucede sin que Dios lo permita. Pero eso no significa que yo puedo decir, bueno, lo maté, pero a fin de cuentas fue lo que Dios quiso. ¿Sí me explico? Si yo dije, voy a matar a fulano, y lo planeo, y lo logro, y le quito la vida, y digo, bueno, ¿por qué me condenas si fue lo que Dios quiso? Nada sucede sin que Dios lo permita, ¿no? Y Dios permitió que yo lo asesinara. Por consecuencia, estoy haciendo su voluntad. Así que, ¿por qué me condenas si terminé haciendo la voluntad de Dios? ¿Se entiende? Ahí claramente hay algo ilógico, que quizás no vemos con claridad al principio. Pero ¿te acuerdas cuando vimos la voluntad decretiva de Dios? Una característica de la voluntad decretiva de Dios es que nadie la conoce. Nadie la sabe hasta que se cumple. Entonces, ¿puedo yo argumentar que asesiné a alguien haciendo la voluntad de Dios? Dice, espérame, sí hiciste la voluntad de Dios, eso no cabe duda, porque Dios lo permitió. Pero no lo hiciste consciente de eso, ¿verdad? Lo hiciste por tu propia maldad. Así que eres culpable, aunque terminaste haciendo lo que Dios permitió, no lo hiciste porque Dios te lo encomendara. No lo hiciste siguiendo la voluntad preceptiva, o sea, no hay ningún mandato que te lleve a hacer eso. Sí terminaste haciendo lo que Dios permitió, pero no lo hiciste consciente de la voluntad de Dios. Así que mereces la pena de muerte. ¿Se entiende? Entonces, ojo, si fue algo que no, o sea, si no fue intencional y se murió, dicen, fue de Dios. Así que tú no tienes por qué pagar la pena de muerte. Acuérdate que estamos hablando del homicidio y la pena de muerte. Ahora dice, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. La Reina Valera 60 dice ese mismo versículo, dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le enseñaré el lugar al cual ha de huir. Cuando la NBI dice, el asesino podrá huir, ya tendríamos una contradicción, ¿verdad? Porque si no fue intencional, ¿por qué le llama asesino? Para hacer asesinato tuvo que ser intencional. Entonces, la palabra asesino no está en el original. La Reina Valera 60 lo traduce literal. Dice, mas el que no pretendía herirlo. El que no pretendía herirlo. Y no le da el calificativo de asesino. La NBI agrega esa palabra a la traducción y lamentablemente lo hace equivocadamente, ¿verdad?
porque si no fue intencional no puede ser calificado de asesino, así que hay un error en la traducción. En el original dice el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Y aquí la pregunta es ¿por qué huye? Si no fue intencional y no tiene que pagar con su vida, ¿por qué huye? ¿De qué huye? Necesitamos el contexto cultural. El comentario Ellicott dice: se consideraba como deber de los familiares vengar el homicidio de cualquier tipo. Se exigía sangre, por repentina, provocada o excusable que hubiera sido el homicidio. Es decir, en aquel entonces, si alguien mataba a un familiar tuyo, se acostumbraba que yo tenía que ir a vengarlo por ser familiar de él. Aunque fuera un accidente, tenía que ir a matarlo. Sangre por sangre, aunque haya sido accidental. Y lo que Dios está diciendo aquí es, no hagan eso. Aunque el familiar o varios familiares quieran hacer eso que normalmente hacen, esta persona que mató a otro accidentalmente se va a tener que ir a un lugar de refugio. Vamos a Números 35, 22 al 25, para ver cómo aquí se explica con mucho más detalle cómo la comunidad entera tenía que evitar que el vengador matara al que había matado accidentalmente. Números 35, 22 al 25 dice: pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Así que fíjate bien, todos debían de proteger al acusado, porque se entiende que por las costumbres de aquel entonces, y aparte lo emocional, alguien quiera vengarse de lo que hizo. Pero era responsabilidad de todos los israelitas no permitir que eso sucediera, sino que se le tenía que dejar huir a una ciudad de refugio. Más adelante vamos a ver que algunas ciudades de entre los israelitas fueron definidas por Dios como ciudades de refugio, donde los que habían matado a otro accidentalmente podían ir y esperar hasta que el sumo sacerdote muriera. Ahorita no voy a entrar a explicar por qué hasta que el sacerdote muriera, lo veremos más adelante. El punto aquí es que se tenía que proteger al acusado. Ahora, esto era innovador. En ningún código anterior tenía este tipo de regulación, y obviamente el código Hammurabi tampoco tenía este tipo de regulación. Éxodo 21:14. La contraparte: si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. Entonces, si se demuestra que sí hubo intención, tienes que matarlo, y agrega esta especificación: aun cuando busque refugio en mi altar. Y yo me pregunto, ¿por qué la especificación? ¿Y qué tiene que ver con que vaya al altar? ¿O por qué iría una persona al altar, verdad? Y nuevamente, para poder entender esto necesitamos el contexto histórico y cultural. Comentario de Ellicott dice: en la mayor parte del mundo antiguo se consideraba inapropiado dar muerte a los criminales una vez que se habían refugiado en un santuario. Aquellos que lo mataran eran considerados malditos. ¿Se entiende? O sea, hablar de un santuario, aunque fueran paganos, hablaba de un templo o un lugar dedicado a un dios. Y si algún criminal llegaba a entrar ahí, se consideraba de mala suerte matar al que se refugió en el santuario. Como si yo, persiguiendo a un criminal que entra a un santuario y aún así lo mato, yo acarreo maldición porque no respeté el lugar sagrado en el que se encuentra. ¿Se entiende? Ahora, esta práctica también estaba entre los israelitas mucho tiempo después. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28 al 32. Primera de Reyes 2, 28 al 32, dice: Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón, así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Ahí está el caso, ¿verdad? Fue a refugiarse al santuario del Señor. Versículo 29, cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo.
Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Pausa. ¿Por qué está tan seguro de decir, de aquí solo me sacarán muerto? ¿Por qué corrió al santuario? Está pegándose esa misma costumbre. Los reta, de aquí solo me vas a sacar muerto. O sea, si te atreves a matarme, que es la única forma en que me saques de aquí, tú vas a quedar maldito, según la costumbre de aquellos tiempos. Así que era un reto, los está retando. A menos que me mates, no me voy a ir de aquí. ¿Qué dice Salomón? Versículo 31 dice: pues dale gusto, ordenó el rey. Mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Así que Salomón, conociendo la ley, dice: a mí no me preocupan esas supersticiones. Nada de que quedo maldito. ¿Por qué? Porque está en la ley de Dios que el criminal, el asesino, debe morir a pesar de que se refugie en el santuario. O sea, con esa ley les dice Dios: no hagan caso a supersticiones. El asesino debe morir aunque se refugie en mi altar. ¿Se entiende? Éxodo 21, 15 al 17. Dice: el que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y aquí son otras cláusulas que también merecían la pena de muerte. Pero el versículo 15 está extraño, ¿no? Porque dice: el que mate a padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Para qué especifica que al padre o a madre, si simple hecho el matar a otra persona con intención ya te hacía merecedor de la muerte? Algunos dirán: bueno, es que si los maté accidentalmente, como quiera me voy a morir porque eran mis papás. No. Si vamos al original, cuando dice el que mate a su padre, el original, la palabra es naká, que se traduce como herir, golpear o castigar. De hecho, la Reina Valera 60 lo traduce correctamente. Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Así que aquí hay una traducción también equivocada. No habla de matar a los padres, simplemente golpearlos, herirlos o castigarlos de alguna forma física, merecías la muerte. Fíjate, ¿cuántas personas deberían de morir hoy en día si estuviéramos en la ley de Moisés porque se atreven a maltratar a sus padres? Y Dios dice: matar a una persona y herir, golpear o dañar físicamente a tus padres es lo mismo, mereces la muerte. Así que la pena de muerte no nada más era para asesinos. Aquí ya nos da otras cláusulas. Golpear a tus padres, muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, muerte. O sea, lo secuestré, pero todavía no lo vendo, ¿me perdonas? No, muerte. ¿Se acuerdan de José, hijo de Jacob? ¿Qué tan fácil fue venderlo? Muy sencillo. No había nada que impidiera que alguien pudiese secuestrar a una persona y venderla. Y el caso de José es clásico, ¿verdad? Lo echaron a un pozo, bueno, de una cisterna, esperaron a que pasara la caravana y lo vendieron. Asunto arreglado. Algo muy simple. Así que Dios pone un límite y les dice: no, si te atreves a secuestrar a alguien, aunque no lo hayas vendido, pagas con tu vida. Y luego dice: el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ahora, ¿qué es esto de maldecir? En el original, kalal, fíjate, se traduce así: ser ligero, rápido o insignificante. Y no me queda para nada claro cómo aplicarlo en este versículo, ¿verdad? El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y la palabra maldiga es ser ligero, rápido o insignificante. O sea, el que sea ligero, rápido o insignificante con su padre o su madre será condenado a muerte. Y no suena para nada claro, ¿verdad? Pero si vamos a la concordancia exhaustiva NAS, nos da mayor
espectro de traducción. Dice, esta palabra se debe traducir como maldito, desprecio, maldecir, despreciar, insignificante, tratar con desprecio o como cosa trivial. Y aquí ya nos da un sentido claro. Pone todavía mayor cuidado hacia los padres. Si te atreves a matarlos, de los asesinas, muerte. Nada más los golpeas, muerte. Los desprecias, muerte. Fíjate el énfasis que Dios pone en el trato de los hijos a los padres. No los matas, no los golpeas y no los tratas con desprecio. ¿Cuál es el mandamiento que nos explica en forma resumida esto? El quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Así que honrarlos, allá cuando vemos el desglose de estas leyes, implica no los golpees, no los desprecies. Es el trato y la forma que debemos ser con ellos. Imagínate la situación, que un padre tenga un hijo rebelde. Como vamos a ver más adelante, si un padre tiene un hijo rebelde, o es glotón y perezoso, lo debe llevar a las murallas de la ciudad o con los ancianos, y entre todos lo van a apedrear. Y dices, oye, ¿no te parece muy exagerado? ¿Cuántos hijos tenemos rebeldes y perezosos en casa? Bueno, el contexto es totalmente distinto, ¿verdad? Obviamente no está hablando de un niño. Está hablando de un hombre que en lugar de estar siendo productivo y de honrar a sus padres, está de vividor de sus padres. Y cuando lo llevan ante los ancianos, tuvo que haber un juicio. Y si es hallado culpable, no hay arrepentimiento, lo matan. ¿Por qué? Porque no está tratando correctamente a sus papás. ¿Cuántos muertos habría hoy en día por esas leyes, verdad? Ahora, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué Dios no permite nada de eso? O sea, con pena de muerte, no te atrevas a despreciar a tus padres. ¿Cuál es el sentido benéfico para nosotros eso, si viviéramos en ese tiempo? Lo estudiamos cuando vimos el quinto mandamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si los hijos no respetan a sus padres, que es la primera autoridad que tienen en su casa? Si no respetan esa autoridad, no van a respetar tampoco las autoridades seculares, no van a respetar a Dios. ¿Qué clase de sociedad es aquella donde los hijos no honran a sus padres? Una sociedad llena de corrupción, llena de crímenes, de secuestros, de asesinatos. ¿Por qué? Porque no respetan la autoridad. Y es tan importante para Dios que los niños israelitas crezcan honrando a sus padres, que si no lo hacen, deberían matarlos. ¿Por qué? Por el bien de la sociedad entera. Aquí hay muchas complicaciones que no tenemos tiempo de analizar, pero hoy en día los derechos humanos dicen que no podemos hacer nada de esto, ¿verdad? Porque el valor de esa vida, no importa qué haya hecho, no pierde su valor. Y dices, pues sí, tienen razón, pero no estamos hablando de que valga menos su vida por aplicarle esta pena. Porque el dador de la vida, el que nos ordena preservar la vida de los hombres, es el que nos ordena quitarle la vida cuando eso pase. Así que tendríamos que hablar de ética teológica, ¿verdad? Para poder decidir cuándo alguien debiese vivir y cuándo no. ¿O te parece que esto es muy bárbaro? Dice, no, qué bueno que ya no vivimos en esos tiempos. Qué bueno, ¿de veras piensas que es bueno? ¿O no? ¿O serían mejores los tiempos si viviéramos con esa ley? ¿Qué clase de sociedad tendríamos? Ahora, el problema es que somos seres caídos, ¿verdad? No hay ningún caso bíblico donde esto se haya cumplido, o sea, registrado, ¿verdad? Un caso que nos diga que alguien despreció a sus papás y lo mataron, no hay ninguno. Algunos dicen, bueno, como no hay ninguno registrado, quizás nunca pasó. Pero sabiendo cómo somos y cómo somos de hijos, es como, ¿a poco no? ¿A poco nadie se atrevió a despreciar a sus papás? Absalón lo hizo con David, ¿verdad? Entonces, hay mucho que analizar, pero no es nuestro objetivo. Éxodo 21, 18 al 19. Si en una riña
alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y prejuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Y esta es una de las leyes que me resultaban muy complicadas de entender. No sé cómo veas tú. Fíjate, si en una riña se están peleando, obviamente hay intención de hacerse daño, ¿verdad? Alguien hiere, o bueno, golpea a otro con piedra o con el puño. Estás hablando de una pelea en la calle, ¿verdad? Con piedras o con lo que tuviste en la mano, puños o lo que tuviste en la mano, las piedras. El herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama. Sí. El agresor tendrá que pagar los daños, ¿verdad? Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo. Y esa es la parte que era muy confusa para mí. Dices, a ver, espérame, analicemos cronológicamente. Le pegué con una pedrada en la cabeza, quedó desmayado y quedó en cama varios días. ¿Voy a pagar indemnización o no? Porque dice, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. O sea, si le di una pedrada en la cabeza de manera que quedó mal y ahora tiene que caminar con bastón, no pago nada. No tengo ninguna responsabilidad. Pero entonces, ¿cómo aplicamos que si queda en cama debo indemnizar al herido? Quedó en cama, pero luego se levanta, ya no tengo culpa. ¿Cuándo pagaría los daños entonces? Porque si queda en cama y ya no se levanta es porque se murió. Y entonces yo perdería la vida, no indemnizaría a la persona, me quitarían la vida por asesinato. Pero si queda en cama y se levanta, ya no tengo culpa, digo, no entiendo esta ley, ¿cómo la aplicamos? Nunca pagaría una indemnización, pagaría con mi vida o quedaría libre. Por eso les decía al principio que para entender estos, porque he visto conclusiones muy extrañas de estas leyes cuando no se toma el contexto correcto. ¿De qué estamos hablando? De la pena de muerte. Estamos hablando del asesinato y estamos hablando de las condiciones de cuando pasó o no, lo mataste o no, pero el contexto es la pena de muerte. Entonces, para interpretar correctamente el versículo 19 tenemos que considerar el contexto. El 18 es, si queda en cama, el agresor deberá indemnizar al herido. ¿Qué entendemos? Lo golpeé, quedó en cama, tengo que darle dinero o bienes, ¿verdad? En aquel entonces, algo que compense los daños. Pero ¿qué pasa si después ya se levantó y sigue caminando aunque con bastón? ¿Cómo es que quedó libre de la culpa? ¿Cuál culpa? Pongámonos en la situación. Imagínate, lo golpeé, está en cama. ¿Qué tal si se muere? Si se muere, como era una riña, ¿qué van a hacer conmigo? Me van a matar. Primero, antes de eso tuve que indemnizarlo, ¿verdad? Entonces ponte en el papel del que lo golpeó. Está en cama, ahí va. Pero eso todavía no garantiza que no se va a morir. Entonces, ¿cuál es el sentido del versículo 19? Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo. Pero tú ya indemnizaste. La única culpa que queda pendiente es si se muere, porque pagarías con tu vida. Pero si se levanta, significa que no se murió y quedas libre de culpa. ¿Cuál culpa? Si yo ya indemnicé, la posibilidad de asesinato. ¿Se entiende? Cuando dice, quedará libre de culpa si el herido se levanta, es decir, no va a ser acusado de asesinato, que es lo único que quedaría pendiente si este hombre no se levanta. Así que indemnizas y quedabas a la expectativa de si se muere o no. Si se muere, pagas con tu vida. No se muere, quedes libre de culpa. ¿Me explico? Siguiente. Un zancudo, lo voy a asesinar. Éxodo 21, 20 y 21. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Y aquí tenemos otra interpretación muy similar a la que vimos ahorita en el versículo pasado, ¿verdad?
Porque es claro que si lo golpeas al esclavo y se muere, aunque sea esclavo, es asesinato. Y, según el comentario de Helicos, dice, la vara o palo era el instrumento usual para castigar a los esclavos. En todo Oriente y también en muchas partes de Occidente, los esclavos habían sido considerados absolutamente propiedad de su amo y él tenía el derecho a hacer lo que quisiera con ellos. O sea, si tú tenías un esclavo y lo matabas, no tienes culpa, porque es tu propiedad y tú haces lo que quieras con tu propiedad. Dice, entonces, esta ley se considera hasta ahora, o sea, hablando de la actualidad, la primera en proteger la vida de los esclavos con respecto a cualquier otro código, incluyendo el código Hammurabi, ¿verdad? O sea, ningún otro código antes de esta ley protegía la vida de los esclavos. Dios es el primero en decir, lo mates, o sea, lo asesines, sea libre o sea esclavo, pagas con tu vida. Primer ley para proteger la vida de los esclavos. Pero luego el versículo que sigue vuelve a ser, o sea, confuso. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado. ¿Cómo? ¿Lo golpeé bien feo, pero si se levanta no me hace nada? No, acuérdate el contexto. Estamos hablando de la pena de muerte. Si lo golpeas y se muere, pagas. Si no se murió, no pagas la pena de muerte. Pero el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a ver cómo procedían con el daño que le hicieras a un esclavo al golpearlo. Así que el contexto aquí es la pena de muerte, y si el esclavo no se murió, no vas a pagar con tu vida. Pero versículos más adelante se especifica cómo vas a pagar por haber maltratado a tu esclavo. Éxodo 21-22. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Ahora aquí suena raro, un poco raro, porque dice que la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida. O sea, la mujer embarazada fue golpeada por alguno o ambos hombres que estaban en una riña, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer una mujer embarazada en la riña? O sea, a lo mejor era su esposo, su viejo, y se lo están golpeando. ¡Déjalo! ¿Han visto eso muchas veces? No, bueno, espero que en la vida real no, ¿verdad? Pero en videos de internet es común, ¿verdad? Se están peleando los hombres y siempre se meten las mujeres. Bueno, imagínate, la mujer estaba embarazada, se mete a tratar de separarlos y le dan un golpe, algo que la hace abortar. Pero ella no se murió, nada más va a pagar una multa. Y dices, ¿y el bebé? O debiéramos usar esta interpretación así de que, como no le pasó nada a la mujer, no importa el bebé, nada más pagas una multa. Eso como que parecería favorecer la postura de que un bebé no es nada, ¿no? Y lo puedes abortar sin problema. De hecho, he escuchado a algunos que usan este pasaje para decir que la misma Biblia dice que si abortas no pasa nada mientras a mí no me pase nada. O sea, como si Dios pusiera por encima de la vida del bebé la vida de la mamá. Y pareciera favorecerles en su argumento de que abortar para nada sería un asesinato. Bueno, primero, no procede su interpretación, porque aquí hablamos de algo accidental, ¿verdad? Aquí no dice, si la mujer embarazada quiso abortar no pasa nada, no dice eso. Si en una riña golpean a una mujer embarazada, obviamente se entiende que no fue intencional, y esta abortare, entonces ese aborto no fue algo que la madre decidió, ¿verdad? Fue algo fuera de su control. Pero debemos preguntarnos si esa es la traducción correcta. Fíjate, Reina Valera 60 dice, cuando la NBI dice, y la hacen abortar, la Reina Valera 60 dice, y esta abortare, pero sin haber muerte, dice la Reina Valera 60. La NBI dice, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida. ¿La vida de quién? ¿De la mujer o del bebé? La NBI parece decirnos que si aborta pero no pone en peligro la vida de la mujer, nomás paga una multa, ¿verdad? Pero la NBI no está traduciendo literalmente. La Reina Valera 60 sí, y dice, y esta abortare, pero sin haber muerte. Y no se especifica la muerte de quién. Entonces, una manera de interpretarla que creo yo que es la más correcta, puesto que no se especifica la muerte de quién, sino nada más dice en sentido general, pero sin haber muerte.
O sea, imagínate que la mujer tenía unos 8 meses de embarazo. La golpean y aborta, pero el bebé vive. Ese sería un caso donde abortó, pero sin haber muerte. Ni muerte de la mamá, ni muerte del bebé. En ese caso nada más paga una multa. ¿Se entiende? Algunos dicen, no, la muerte aquí habla nada más de la mujer. Si abortó, pero la mujer no se murió, obviamente el bebé sí, nomás pagas una multa. Pero no me parece que eso podamos sacarlo de ahí del texto, ¿verdad? Porque dice sin haber muerte. Y sin haber muerte se tiene que referir tanto a la mamá como al bebé, ¿verdad? Entonces yo creo que la manera correcta es, si abortó, pero no se murió ni el bebé ni ella, va a pagar una multa a quien la haya golpeado. Luego versículo 23, Éxodo 21-23. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida. Y otra vez la NBI no está traduciendo literalmente. Reina Valera 60 dice, mas si hubiere muerte, entonces será vida por vida. Mas si hubiere muerte, y vuelve a establecer la muerte de forma general. No dice que específicamente la mujer o el bebé. Entonces, si aborta sin muerte, paga una multa. Si provoca una muerte, entonces paga con su vida. Y en ese sentido, Dios está dando el mismo valor a la madre y al bebé, porque ambas son personas. No sé qué pienses tú, cuál interpretación sea la más correcta. Concedo que aun si tú interpretas que habla solamente de la vida de la mujer, no se paga con la vida la muerte del bebé, porque claramente fue algo accidental, ¿verdad? No sería un asesinato como tal el haber abortado al bebé, porque no era la intención de nadie que la mujer abortara. Fue la consecuencia de andarse peleando y que la mujer se metiera. Así que ninguna de las dos posturas apoya la postura pro aborto, ¿verdad? Ninguna de las dos. Pero a mí me parece que se refiere tanto a la vida del bebé como a la vida de su mamá. Versículos 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. La ley de talión muchas veces es interpretada como una motivación, una invitación a vengarte, ¿verdad? Me sacaste el ojo, yo te saco el tuyo. Me tumbaste un diente, yo te tumbo uno. Me dijiste, yo te digo. Es la ley del talión. De hecho, así viví yo muchos años entendiéndola. La ley del talión dice que te tengo que hacer justamente lo que me hiciste. No creas que me voy a quedar así sin hacer nada. Y luego cuando lees a Jesús que quien te golpea una mejilla, ponle la otra, dices, no, pues ya no entiendo. ¿Cómo? ¿No que ojo por ojo, diente por diente? Bueno, pero el problema es que no lo estamos entendiendo bien. Ojo por ojo, diente por diente no es una motivación a vengarte, no es una invitación a que te desquites. Es la forma en que se regula el deseo de venganza. ¿Se entiende? Porque si dice, mataste a alguien, no asesinaste, mataste a alguien accidentalmente, huye y la comunidad debe proteger al acusado. Porque no le puede decir ojo por ojo ahí. ¿Se entiende? Ahí no puede decir vida por vida, porque fue accidental. Y si fue accidental, entonces fue Dios quien así lo planeó. Fue Dios quien le quitó la vida. Entonces Dios asesinó. No, porque Él es el único que puede quitarle la vida a alguien sin asesinarlo. ¿Por qué? Porque de Él es la vida. Y si lo analizas desde esta perspectiva, desde la perspectiva humana, nosotros no podemos resarcir el daño. Si asesinamos a alguien, no hay forma de regresarlo a la vida. No hay forma de compensar o enmendar lo que hice. Así que la pena es que me quiten a mí la vida. Pero cuando Dios le quita la vida a una persona, lo único que hace es moverla de este plano a uno nuevo. ¿Verdad? Lo pasó del mundo terrenal al mundo espiritual. Y la persona ahí está. Y Dios tiene el derecho de hacer eso con quien Él quiera, porque Él es el dueño de todas las cosas.
Por eso Dios no es un asesino cuando le quita la vida a alguien. Porque Él decide cambiarlo de un plano a otro, o Él le puede regresar la vida si quiere, pero nosotros no. Nosotros, en la ley de Moisés, pagaríamos con nuestra vida porque no podemos enmendar ni arreglar lo que hicimos. Pero Dios sí. Entonces, cuando Dios dice ojo por ojo, diente por diente, claramente, después de explicar que debe ser protegido el que mató accidentalmente, no te está diciendo que te debes de vengar. Está diciendo que la condena ante cualquier delito debe ser proporcional a la falta. Nunca desproporcionada, ni en menor o en mayor medida. Tiene que ser proporcional para que haya justicia. ¿Se entiende? Así que no es una justificación para que digas, me la hizo, me la paga. No. Es una invitación y una regulación para que se haga justicia, verdadera justicia. Y hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Los versículos que siguen tienen que ver con el maltrato o las responsabilidades entre amos y esclavos. ¿Qué pasa si golpeas a tu esclavo y pierde el ojo? ¿Qué pasa si tienes un toro y cornea a alguien? Y habla más de cómo están las regulaciones entre lo que el dueño y el afectado, ¿verdad?, de las cosas, incluyendo la esclavitud. Pero si Dios lo permite, lo estudiaremos el próximo miércoles. Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar para agradecerle a Dios. Señor, muchas gracias por tus misericordias, gracias porque estamos aquí de regreso. Permítenos ser agradecidos, ser sabios y ser diligentes en lo que tenemos que hacer para congregarnos, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Concédenos, Padre, entender con claridad por medio de lo que estamos estudiando cómo eres tú, qué cosas te agradan, qué cosas aborreces, cómo es que regulas las cosas. Claramente podemos ver que la paga del pecado es muerte, sin embargo tú has extendido misericordia en muchos casos. Podemos ver, Señor, que tú no toleras el asesinato, sin embargo ahora lo toleras como misericordia, esperando a que se cumpla el número de tus escogidos. Enséñanos, Padre, a no confiarnos o a interpretar tu palabra en base a la experiencia. Líbranos de pensar que puesto que muchas personas asesinan y maltratan a sus padres, por consecuencia tú no debes de tener mucho problema con eso. No, Padre. Concédenos tener en claro tu naturaleza y tu santidad para ver la maldad en la que estamos viviendo, rodeados de una sociedad totalmente corrupta que no tiene para nada en cuenta tu palabra. Hay tantas corrientes de pensamiento, tantas filosofías que suenan atractivas, que aparentemente son coherentes, que nos llevarían a cuestionarnos, Señor, tu palabra. Así que permítenos entender, por medio de las Escrituras, cuál es tu naturaleza, qué debemos esperar en cuestiones de justicia, cómo debemos proceder de acuerdo a tu naturaleza cuando somos dañados, cuando somos lastimados. Enséñanos a entender cómo es que imponías estas reglas a los israelitas en su contexto, de manera que no malinterpretemos y tratemos de aplicarlas incorrectamente. Muchas de estas leyes pueden ser complejas para nosotros porque no entendemos totalmente la situación de aquellos tiempos, pero te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas comprender, para conocerte, para entender tus exigencias y el por qué tus exigencias son buenas para nosotros. Gracias de antemano porque todo esto que te pedimos, Señor, lo pedimos conforme a tu voluntad. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias, confiando en que harás como te lo hemos pedido. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y bueno, por los propios lineamientos nos dicen que no podemos compartir micrófono, ¿verdad? Entonces no vamos a poder hacer lo que hacíamos antes de pasar el micrófono a cada persona, porque en teoría si alguien tuviera algún tipo de contagio, pues se queda en el micrófono y luego se lo acercamos al otro, pues ahí se contagia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar algunas opciones en el sentido de
aquellos que tengan datos en su teléfono y puedan escribir en Árbol Plantado en la página de Facebook y YouTube, hagan su pregunta ahí. Si dices, no, es que va a ser muy complejo estar con el teléfono, bueno, se te va a proporcionar papelitos para que escribas tu pregunta y alguien de los del equipo de multimedia la lea, ¿verdad? Uno solo va a leer todas las preguntas que se hagan aquí. Pero tenemos el problema de las plumas. Tampoco pueden compartir pluma, ¿verdad? Si le digamos, pues traemos un montón de plumas, sí, pero todas las tendríamos que tirar una vez que las usen. Porque si te dejo, le paso a otro la misma pluma, viene siendo el mismo riesgo de contagio. Así que a la próxima tráiganse su propia pluma para preguntar, una pluma que ustedes nada más usen, ¿verdad? Pero vamos a tener que cambiar la dinámica de esa manera. Ahora, últimamente cuando estábamos transmitiendo desde mi casa, pues el equipo de staff, de multimedia, me mandaban las preguntas a mí digitalmente, ¿verdad? Y yo las podía leer aquí sin problema. Ahora que estamos aquí, vamos a hacerlo mixto. Como hay miembros de Árbol Plantado que no se están congregando todavía, o por enfermedad, o por cuestión de lugar más adelante, bueno, ellos también van a poder preguntar en línea, así que vamos a hacer un híbrido, ¿verdad? Entre los que están preguntando en línea, que antes pensábamos y asumíamos que nada más era gente que no era de Árbol Plantado, porque se esperaba que todos estuvieran aquí. Bueno, ahora no podemos hacer esa presunción, ¿verdad? También hay miembros que están en línea por las restricciones que tenemos. Así que vamos a agarrar parejo, ¿verdad? Tenemos 25 minutos, que son más de lo que teníamos. Obviamente, si es que se requiere, ¿verdad? Si no hay preguntas, nos vamos sin gastarnos los 25 minutos. Así que no tengo ninguna pregunta en línea. No me la han mandado. No sé si ahorita están en proceso. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta? ¿Me podrían ayudar, por favor? Si acá necesitan, me ayudan también con el papelito para que la escriban. Cuando acaben de escribirla, levantan su mano, por favor, para que lo recojan y puedan hacer la pregunta. Mientras les recuerdo a todos que se tienen que registrar para cada reunión. Lo hemos escrito en el grupo de miembros, pero también hay un buen número de congregantes que ya manifestaron su intención de venir a congregarse y quizás haya dudas todavía. El registro es para cada reunión. Tenemos una página en línea donde te debes registrar, pero no está abierto al público. Es decir, si tú nunca has venido a Árbol Plantado, no vas a poder hacer uso de ese registro a menos que manifiestes tu intención de congregarte, porque necesitamos que cualquiera que venga a congregarse aquí esté consciente de los riesgos que implican, y en la aplicación que tenemos en línea, ahí está una condición que tienes que aceptar, donde lees todos los lineamientos de seguridad y lo que vamos a hacer aquí para protegerte, lo que te vamos a proveer y cuáles son tus responsabilidades. Entonces, no vamos a permitir, lamentablemente, y nos duele en el corazón, pero si alguien viene sin registrarse, no lo vamos a poder dejar entrar, porque no conoce todos los lineamientos y no podríamos estar explicándole a cada persona que llegue los lineamientos. Necesitamos que se haga el registro en línea. Y el registro en línea se habilita 2 días antes de cada reunión a partir de las 8 de la mañana. Hasta 10 minutos antes del evento te puedes registrar. Hay un conteo automático y los lugares permitidos se van a ir agotando conforme se vayan registrando. Así que para el próximo domingo, el viernes a las 8 de la mañana se habilita el registro y los primeros que se registren son los que tienen separado su lugar. Si tú no has venido a Árbol Plantado o no sabías que ahora se requiere un registro, por favor escríbenos a la página de Facebook de Árbol Plantado. Pon por favor tu nombre completo y tu fecha de nacimiento de los que deseen asistir. Con eso los agregamos a la aplicación para que ahora sí puedan hacer uso de ella y separen su lugar. ¿Ya hay preguntas? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. La otra persona que de la pregunta la va a escribir ahorita en YouTube y ahorita la leemos. Dice, la desobediencia entró por Adán. Dice, la desobediencia entró por Adán. ¿La maldad y corrupción igual?
yéndome a posiciones que dicen que el pecado entró por Caín, entró porque Caín mató a Abel, ¿tiene fundamento esto? A ver, no entendí. Así como que no escucho bien aquí la ok, bocina. va más fuerte. Ándale. Sí, dice, la desobediencia entró por Adán, Ajá. la maldad y corrupción igual. La desobediencia entró por Adán. Sí, la maldad y la corrupción entró igual por Adán. Es que cuando hablamos de la desobediencia de Abraham, tenemos que entender lo que él decidió hacer, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien y del mal en hebreo es experimentar lo bueno y lo malo. Todo lo que Dios había creado era bueno, lo dice la Escritura, ¿verdad? Génesis 1 y Génesis 2. Pero cuando Dios les dice, el día que comas de este árbol morirás, Dios le está diciendo, todo lo que tienes ahora es bueno, pero si comes de ese fruto vas a experimentar lo malo. La maldad, por definición, es la ausencia de Dios. Entonces, al momento de decirles, vas a morir, está hablando de una separación, ¿verdad?, de Dios para con ellos. Y Adán, voluntariamente, junto con Eva, comen del fruto prohibido. La creación entera queda maldita. ¿Por qué? Porque Dios modifica la creación para que Adán y Eva experimenten también lo malo. De manera que nosotros tenemos la misma naturaleza de Adán, de percibir lo malo y de hacer lo malo. Entonces, cualquier maldad, corrupción, desviación, alteración, perversión que el ser humano tenga, proviene de la decisión de Adán y Eva, y como nosotros descendemos según el mismo género y la misma naturaleza, tenemos el mismo problema. Ok, la segunda pregunta que dice aquí, no sé si sea pegada, pero dice, yéndome a posiciones que dicen que el pecado entró por Caín, porque... Falla el micrófono. Dice, yéndome a posiciones que dicen que el pecado entró porque Caín mató a Abel, ¿tiene fundamento esto? No. Caín mató a Abel, es cierto, pero la maldad en Caín, aunque fue un acto voluntario, y Dios antes de que lo matara le advirtió, ¿verdad?, que el pecado estaba a la puerta, pero que podía dominarlo y no le importó, Caín de su propia maldad mata a su hermano. Pero esa naturaleza pecaminosa la heredó de Adán. O sea, el pecado entró por un solo hombre, dice la carta de los Romanos, por medio de Adán entró el pecado al mundo. Caín ya tenía la naturaleza pecaminosa heredada de su padre. Siguiente pregunta, dice, ¿tiene algún sentido la aplicación de la teonomía? Es decir, como hicieron algunos países protestantes que sus leyes civiles fueron basadas en las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo la pena de muerte. No, yo considero que no. Yo considero que con la información bíblica que tenemos, no tenemos ningún llamado a controlar a la sociedad secular. Al hablar claramente del pueblo de Dios y la iglesia como una asamblea separada, como embajadores del reino, de ahí no se sigue que tenemos que tomar control del mundo secular y de imponer las leyes, porque obviamente lo que tenemos es del reino y con la esperanza de ser de que llegue el día en que estemos en ese reino plenamente. No creo que la teonomía, no sé si todos conocen el concepto, hablar de cristianos que buscan entrar en puestos de gobierno, de autoridad, e imponer las leyes bíblicas sobre las personas, de manera que las normas que rijan a la sociedad provengan de Dios. O sea, imponer el cristianismo o imponer la Biblia a la sociedad, y lo hacen con una buena intención, ¿verdad? Porque si todos obedecen a Dios, pues debería ser un mundo mejor. Pero no se sigue en ningún momento de la Escritura que nosotros como cristianos tengamos ese llamado. Ni siquiera los israelitas tenían ese llamado. Los israelitas, como una nación independiente, se regían bajo sus propias normas. Y ellos sí vivían en una teocracia, ¿verdad? Y tenían una teonomía en ese sentido. Pero no hay ninguna señal, mandato o indicación de parte de Dios que fueran al mundo y que impusieran las mismas leyes, no. Así que no, la separación de iglesia y Estado creo que es bíblica y debemos mantenerla como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, pues terminamos entonces por el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos gustaría ver a todos los demás. Aclaramos, entendemos la situación, ahorita es cuestión de conciencia. El domingo voy a hablar un poco más de esto.
tomando en cuenta que va a haber más personas aquí, tomando en cuenta que es el Día del Señor, pero queremos que todos tengan en claro que aquellos que no se sientan todavía dispuestos a venir porque están en alguna enfermedad o su conciencia los acusa al sentirse negligentes, no hay problema, síguenos en línea, ¿verdad? Aquellos que su conciencia no los acusa y que han decidido venir para obedecer el mandato de congregarse, bienvenidos, nos va a dar mucho gusto tenerte aquí, ¿verdad? Así que no vamos a juzgar de un mal cristianismo o de falta de fe a aquellos que por su conciencia no se estén congregando todavía. Si estás en el rango de las personas vulnerables y consideras que no puedes estar en paz al pensar que vienes aquí a la iglesia a congregarte, no te preocupes, síguenos en línea, ¿verdad? Si eres vulnerable y tienes la firme convicción de venir a congregarte porque es un mandato de Dios, bienvenido, hermano, nos va a dar mucho gusto de que estés aquí. Entonces vamos a manejar esta situación dejándole a la conciencia de cada uno. Esperemos en Dios, como le han dicho las autoridades, que todo va mejorando y tal vez nos permitan ir incrementando en las próximas semanas la capacidad de personas que tengamos aquí. Así que poco a poco, esperemos en Dios, podamos volver a estar aquí todos juntos. Pero aquellos que en este proceso aún no se sientan seguros, no se sientan presionados. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dijo el apóstol Pablo. O sea, si tú no estás plenamente convencido de venir a congregarte, no lo hagas, ¿verdad? Si tú no estás convencido y vienes, te resulta pecado. Así que seamos maduros en este tema, no nos juzguemos unos a otros ahora, dejemos que las cosas vayan avanzando y espero ver aquí a todos los que con convicción van a venir a congregarse, ¿verdad? Si no, a los demás esperamos pronto volver a verlos. Es todo. No se olviden de las ofrendas, tenemos muchos planes que hacer ahora que estamos regresando y es todo, pues, si Dios quiere nos vemos el próximo domingo aquí en el auditorio.